Hoy nos metemos de lleno en una idea que sacude un poco lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Eso de que nuestros genes no son un guión fijo, inalterable. Exacto. Vamos a hablar de epigenética y de cómo factores como el estrés o la inflamación pueden influir en cómo se lee ese guión. Justo. Estamos como dejando atrás esa visión tan determinista de la genética, ¿verdad? Sí. La epigenética nos abre una ventana fascinante a cómo nuestro día a día, el entorno, nuestras experiencias, dialogan constantemente con nuestro ADN. No cambian la secuencia en sí, ojo, sino qué genes se activan o se silencian. Es un campo que conecta, nuestra biología más íntima con el mundo exterior, directamente. Y para movernos por aquí, contamos con un análisis bastante profundo que explora justo eso. Esa conexión molecular entre epigenética, estrés crónico, inflamación y nuestra salud. Ajá. Nuestra misión hoy es, desgranar un poco estos mecanismos, entender cómo el estrés y la inflamación, cuando se cronifican, pueden dejar una marca en cómo se expresan nuestros genes, y sobre todo, si podemos hacer algo al respecto. Así es. Se trata de entender esa interacción, que es compleja, para ver qué implicaciones tiene en las enfermedades crónicas que tanto nos preocupan hoy en día. Claro. Desde las cardiovasculares hasta las neurodegenerativas o el cáncer incluso. Y, muy importante, para descubrir qué margen de maniobra tenemos nosotros. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por desmontar esa idea antigua. Si antes pensábamos en los genes casi como, un destino escrito en piedra, ¿cómo cambia la epigenética esta perspectiva? Pues, mira, imagina que tu ADN es como un manual de instrucciones enormemente complejo, gigantesco. Vale. La epigenética serían como las notas al margen, los subrayados, los marcadores fluorescentes que dicen esto sí, esto no, esto más fuerte. Entiendo. No cambian el texto original, o sea, la secuencia de letras A, T, C, G. Eso sigue igual, pero sí cambian cómo se interpreta y se usa esa información en cada célula, en cada momento. Es una imagen potente, sí. Como si el ambiente y nuestro estilo de vida pudieran ponerle post-its a nuestros genes diciendo, ojo aquí o esto ahora mejor no. Exactamente. Y dos de los rotuladores más activos en este proceso, que más escriben en ese manual, son el estrés crónico y la inflamación. Son como un dúo que, cuando se cronifica, pueden desequilibrar bastante la lectura de ese manual genético. Hablemos del estrés entonces. Todos lo sentimos, pero ¿qué pasa a nivel biológico cuando esa sensación de alarma no se apaga? Cuando se convierte, digamos, en la banda sonora de nuestra vida. Claro. Cuando el estrés es puntual, la respuesta del cuerpo es adaptativa, es buena. Se activa el famoso eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, el eje HHS, una cascada hormonal para luchar o huir. La respuesta clásica. Eso es. Pero el problema es cuando esa activación es constante, ya sea por presiones psicológicas, falta de sueño, mala alimentación, incluso toxinas ambientales. El cuerpo se ve inundado, pero de forma persistente, por hormonas como el cortisol y neurotransmisores como las catecolaminas. Y mantener el motor revolucionado todo el tiempo tiene un precio, ¿no? Un precio alto, sí. Esa hiperactividad neuroendocrina sostenida lleva a lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado. No es la inflamación de un golpe, aguda y localizada. Es algo más generalizado, más sutil pero persistente, como un rescoldo que no se apaga. Ya. Y eso se traduce en niveles elevados de ciertas moléculas mensajeras proinflamatorias, las famosas citocinas, como la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Entiendo. Entonces el estrés mantenido no solo nos agota mentalmente, sino que físicamente promueve un estado proinflamatorio. Así sería. Precisamente. Y a menudo, este dúo, estrés crónico e inflamación, invita a un tercero, el estrés oxidativo. Otro más. Sí. Se produce un desequilibrio. El cuerpo genera demasiadas especies reactivas de oxígeno, que son moléculas inestables, radicales libres. Los famosos radicales libres. Esos mismos. Y las defensas antioxidantes no dan abasto para neutralizarlas. Es como si la producción de basura tóxica superara la capacidad de reciclaje de la célula. ¿Y qué hace esa basura tóxica acumulada? Pues puede dañar estructuras celulares vitales, proteínas, lípidos de las membranas y, muy importante para lo que hablamos, el propio ADN. Directamente al ADN. Directamente. Puede causar pequeñas roturas, modificaciones químicas. Si estos daños no se reparan bien, se acumulan y pueden contribuir al envejecimiento celular o
en el peor escenario, iniciar procesos como la carcinogénesis. Entonces tenemos estrés crónico, que alimenta la inflamación crónica, y el estrés oxidativo. Vaya trío. Un ambiente celular bastante hostil, ¿no? Muy hostil. Y aquí es donde entra la epigenética, para conectar todo esto con cómo funcionan los genes, ¿verdad? Exacto. La epigenética nos da los mecanismos moleculares. Explica cómo ese ambiente celular alterado puede hablar con el genoma y modificar su actividad. Son los comos moleculares de esa influencia del entorno. Uno de los mecanismos clave que se menciona es la metilación del ADN. Suena técnico. ¿Podemos visualizarlo de alguna forma? A ver, imagina que en tu secuencia de ADN hay ciertos puntos, a menudo en zonas ricas en las bases C y G, que se llaman islas CPG. Son como interruptores o reguladores de volumen para los genes que están cerca. Vale, interruptores. Tilo, a una de esas bases C. Generalmente, aunque no siempre, poner esa etiqueta en el interruptor actúa como una señal de apagado o de bajar volumen. Hace que el gen sea menos accesible y se exprese menos. Y la clave es que el estrés crónico puede cambiar dónde se ponen esas etiquetas. Ahí está el quid de la cuestión. Un ejemplo muy estudiado y muy revelador es el gen NR3C1. Este gen codifica el receptor de glucocorticoides. Este receptor es fundamental para que nuestras células respondan al cortisol y, por tanto, para regular la propia respuesta al estrés y la inflamación. Lo fascinante y preocupante es que el estrés crónico puede alterar cómo se metila este gen NR3C1. Espera, ¿el estrés puede modificar químicamente el gen que nos ayuda a gestionar el propio estrés? Exactamente. Puede hacer, por ejemplo, que las células sean menos sensibles al cortisol, y esto crea un círculo vicioso. Claro. El sistema de freno del estrés no funciona bien, lo que puede perpetuar la respuesta al estrés y la inflamación. Y estas alteraciones epigenéticas en NR3C1 se han relacionado con más vulnerabilidad a la depresión, la ansiedad, problemas de regulación emocional, cognitiva. Es un ejemplo clarísimo de cómo una experiencia vital deja una marca molecular. Es un mecanismo muy potente, desde luego. Pero no es el único, ¿verdad? También se habla de la modificación de histonas. ¿Qué son las histonas y cómo entran en juego? Las histonas son unas proteínas clave. Actúan como carretes, ¿sabes? El hilo larguísimo de ADN se enrolla alrededor de ellas para poder caber en el núcleo de la célula. Como organizar un cable muy largo. Justo. El conjunto de ADN enrollado en histonas se llama cromatina. Entendido. Son parte del empaquetado del ADN. ¿Y cómo se modifican? Pues a estas proteínas, a las histonas, se les pueden añadir o quitar diferentes adornos químicos, grupos acetilo, grupos metilo, en puntos específicos. Ajá. Y estos adornos cambian cómo interactúan las histonas y el ADN. Por ejemplo, la acetilación, añadir grupos acetilo, tiende a aflojar el enrollamiento del ADN. Lo desenrolla un poco. Eso es, hace que la cromatina esté más abierta y los genes de esa zona sean más accesibles para la maquinaria de lectura celular. Se expresan más. Otras modificaciones pueden hacer lo contrario, apretar la cromatina y silenciar los genes. O sea que, además de las etiquetas directas sobre el ADN, como la metilación, tenemos cambios en el propio empaquetado, que regulan el acceso a los genes. Exacto. ¿Y esto también responde al estrés y la inflamación? Sí, claro. Por ejemplo, se ha visto que ciertos patrones de acetilación de histonas pueden favorecer que se expresen de forma mantenida genes proinflamatorios. La propia inflamación puede, a través de estos mecanismos, asegurarse de que los genes que la promueven sigan encendidos, contribuyendo a que se haga crónica. Vale, tenemos etiquetas en el ADN y ajustes en el empaquetado. Parece un sistema de control muy sofisticado. ¿Hay más capas? Sí, y una que está revolucionando nuestra comprensión es la regulación por ARN no codificante. ARN no codificante. Son moléculas de ARN que, a diferencia del ARN mensajero clásico, no llevan instrucciones para fabricar proteínas, pero tienen papeles cruciales en regular los genes. ARN que no codifica proteínas, pero que regula. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay varios tipos, pero podemos destacar dos grandes grupos que mencionan las fuentes. Por un lado, los microARNs o miARNs. Micro. Son moléculas muy pequeñas, como francotiradores moleculares. Pueden unirse a los ARN mensajeros, los que sí van a fabricar proteínas, e impedir que se traduzcan o directamente marcarlos para que se destruyan.
Son reguladores muy finos, capaces de apagar genes específicos. ¿Y el estrés también influye en estos MIA-RNs? Definitivamente. Se ha visto que el estrés crónico desregula varios, por ejemplo, uno llamado MIR124, que normalmente ayuda a mantener a raya la inflamación, puede reprimir la producción de IL-6, pues puede disminuir con el estrés. ¿Y si disminuye? Permite que la inflamación aumente. Otro ejemplo, el MIR132, que está implicado en la plasticidad cerebral y en la respuesta al cortisol, también se altera, y eso podría tener consecuencias en la función cognitiva, emocional. Es asombrosa esa precisión. ¿Y el otro tipo de ARN no codificante? Son los ARN largos no codificantes, LNC-ARN, por las siglas. Son moléculas mucho más grandes, con funciones más diversas. Una de ellas es actuar como andamios o guías. Andamios. Sí, pueden reclutar a las enzimas que ponen o quitan las marcas epigenéticas, como la metilación del ADN o las modificaciones de histonas, y llevarlas a sitios específicos del genoma. Son como directores de orquesta que coordinan la actividad epigenética. ¿Vaya nivel de complejidad? Lo realmente interesante de estos ARNs no codificantes, tanto los micro como los largos, es que parecen actuar como sensores muy sensibles a las señales del entorno, como el estrés, los nutrientes. Traducen estas señales externas en respuestas reguladoras a nivel genético. Añaden una capa de flexibilidad y adaptación enorme. Pero claro, también de vulnerabilidad si las señales son crónicamente adversas. Queda claro el panorama: estrés e inflamación crónicos pueden dejar huellas moleculares profundas a través de la metilación, las histonas, estos ARN reguladores. Ahora, aterricemos esto. ¿Cómo se traduce esta reprogramación epigenética en las enfermedades crónicas que tanto nos preocupan? ¿Podemos trazar conexiones más directas? Sí, las conexiones son cada vez más evidentes, aunque bueno, la investigación sigue, claro. Pensemos en las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que la inflamación crónica es un motor clave de la aterosclerosis, ¿no? El depósito de placa en las arterias. Sí. Pues los mecanismos epigenéticos inducidos por el estrés y la inflamación podrían estar alterando la expresión de genes cruciales. Genes para el metabolismo de los lípidos, para la función de las células endoteliales que recubren los vasos o para la respuesta inflamatoria en la pared arterial. Tiene lógica. ¿Y qué hay del cerebro? Mencionaste antes la conexión con depresión y ansiedad, pero ¿y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? El Alzheimer es un ejemplo donde la neuroinflamación tiene un papel central. El estrés crónico, a través de cambios epigenéticos, podría estar como desregulando los genes que controlan la actividad de las células inmunes del cerebro, la microglía. Ajá. Y también aquellos importantes para la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y repararse. Esto podría acelerar el proceso neurodegenerativo, hacer al cerebro más vulnerable al daño. No es que el estrés cause Alzheimer directamente, ojo, pero puede ser un factor que acelere o agrave el proceso en personas susceptibles. Impactante. ¿Y el cáncer? Mencionaste el daño oxidativo al ADN, pero ¿la epigenética inducido por inflamación también contribuye? Absolutamente. Mira, aunque muchas veces el cáncer empieza por mutaciones genéticas, la inflamación crónica crea un microambiente que favorece que el tumor crezca y se disemine. Actúa como abono para las células cancerosas, digamos. Entiendo. Y además, las alteraciones epigenéticas inducidas por esa inflamación pueden ser cruciales. Por ejemplo, pueden silenciar genes supresores de tumores, genes cuya función normal es precisamente frenar el crecimiento celular descontrolado. La epigenética aquí no inicia el fuego, pero puede echarle gasolina. Todo esto nos lleva a un concepto que las fuentes resaltan: la carga alostática. ¿Podrías explicar qué significa? Es un concepto fundamental, acuñado por Bruce McEwen. Se refiere al desgaste acumulativo que sufre nuestro cuerpo por tener que adaptarse continuamente a situaciones estresantes o desafiantes. Es el precio biológico de la adaptación crónica. Vale. Inicialmente, la respuesta al estrés, la alostasis, es protectora. Pero cuando los estresores duran mucho o la respuesta no se desactiva bien, se acumula esa carga alostática. ¿Y cómo se conecta con la epigenética y lo que hemos hablado? Pues McEwen y otros demostraron que esta carga alostática tiene consecuencias físicas medibles. Por ejemplo, en la estructura y función del cerebro.
sobre todo en áreas sensibles al estrés, como el hipocampo, que es clave para la memoria y la regulación emocional. Y muy importante, demostraron que los mecanismos epigenéticos son una vía importante por la cual el estrés crónico ejerce estos efectos duraderos sobre nuestra biología. La carga alostática es, en parte, la manifestación fisiológica de esas marcas epigenéticas que se van acumulando. Junto a esto, se menciona a menudo el acortamiento de los telómeros en relación con el estrés crónico. ¿Qué son exactamente y cuál es su vínculo? Los telómeros son como las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Son estructuras protectoras en los extremos de nuestros cromosomas que evitan que se deshilachen. Ajá, protectores. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poquito. Con el tiempo se vuelven tan cortos que la célula ya no puede dividirse de forma segura. Entra en senescencia o muere. El estrés crónico y la inflamación, en parte por el estrés oxidativo que comentamos, pueden acelerar este acortamiento de los telómeros. ¿Se considera un cambio epigenético? No en el sentido estricto de modificación química del ADN o histonas, pero está íntimamente ligado a los mismos procesos: estrés, inflamación, daño oxidativo. Y también afecta a la función celular a largo plazo. Ya veo. Un acortamiento acelerado de telómeros es un marcador de envejecimiento biológico acelerado y se asocia con mayor riesgo de diversas enfermedades crónicas. Es otra pieza del puzzle que muestra cómo el estrés crónico nos pasa factura a nivel celular. Hemos dibujado un panorama donde el estrés y la inflamación pueden dejar marcas profundas, aumentando la vulnerabilidad. Pero, y esto es vital, las fuentes insisten en que no es una calle sin salida. Hay un mensaje de esperanza, ¿cierto? Absolutamente, y este es el punto clave que lo cambia todo. A diferencia de las mutaciones genéticas, que son cambios permanentes en la secuencia de ADN, las marcas epigenéticas son por naturaleza dinámicas y potencialmente reversibles. Reversibles. Eso es. El subrayado o las notas al margen del manual se pueden borrar o reescribir. Eso cambia las reglas del juego. ¿Cómo podemos influir activamente en nuestro epigenoma para, digamos, borrar esas marcas negativas o fomentar las positivas? Pues la vía más poderosa y accesible que señalan las fuentes es el estilo de vida. No es una solución mágica de un día para otro, claro, pero sí una estrategia con una base científica muy sólida. Por ejemplo, El ejercicio físico regular ha demostrado modular patrones epigenéticos relacionados con la inflamación y el metabolismo. Una dieta rica en compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, frutas, verduras, omega 3, puede dar las moléculas necesarias para mantener un epigenoma saludable. huele. Y fundamentalmente la gestión activa y sostenida del estrés, a través de técnicas como el mindfulness, meditación, yoga, terapia o simplemente asegurando un descanso adecuado y reparador. Todo eso puede contrarrestar los efectos negativos del cortisol crónico sobre la maquinaria epigenética. O sea que nuestras elecciones diarias tienen el potencial real de interactuar con nuestra expresión génica a este nivel tan fundamental. Exacto. No se trata solo de sentirse mejor a corto plazo, que también, sino de influir en la programación a largo plazo de nuestras células. Las fuentes también mencionan la investigación en fármacos epigenéticos, como inhibidores de enzimas que modifican histonas, que buscan corregir patrones raros en enfermedades como el cáncer. Pero la base de la prevención, y en muchos casos del tratamiento complementario, está en esos pilares del estilo de vida. Y supongo que también influye el entorno más amplio, ¿no? La contaminación, las toxinas. Sin duda. El epigenoma está en diálogo constante con muchísimas señales ambientales. La exposición a contaminantes, la calidad del aire, la dieta, la actividad física, las relaciones sociales, todo interactúa, a menudo potenciándose o contrarrestándose entre sí y con nuestro nivel de estrés psicológico. Todo eso da forma a nuestro paisaje epigenético y, en consecuencia, a nuestra trayectoria de salud. Bien, hagamos una recapitulación para asentar las ideas principales. Hemos visto que el estrés crónico y la inflamación no son solo ruido de fondo. No. Pueden actuar como editores activos de nuestro genoma funcional, a través de mecanismos epigenéticos, metilación, histonas, ARN no codificantes. Y esta edición puede aumentar nuestra predisposición a enfermedades crónicas importantes. Pero, y es un pero enorme que lo cambia todo, esta influencia no nos condena. El epigenoma es plástico, es modificable. Ahí está la clave. Exacto. Esto resalta de forma extraordinaria el poder de las intervenciones preventivas, de las terapias que aborden estos mecanismos y, sobre todo, del impacto profundo que nuestro estilo de vida y nuestro entorno tienen sobre nuestra biología más fundamental,
tenemos más capacidad de influir en nuestra salud a largo plazo de lo que solíamos pensar. Es una visión mucho más dinámica y, la verdad, esperanzadora de nuestra biología. Nos sitúa en una posición más activa frente a nuestra salud, entendiendo que el estrés y la inflamación son dianas terapéuticas cruciales y que cuidar nuestro entorno y nuestros hábitos es, literalmente, cuidar nuestra expresión génica. Exactamente. Abre un camino hacia una medicina más personalizada, más preventiva, centrada en mantener o restaurar un equilibrio epigenético saludable, como base para una vida más larga y sana. Y para cerrar, una reflexión final que surge de todo esto y que, invita a seguir pensando. Si nuestro entorno y nuestros hábitos pueden reescribir parte de nuestra expresión génica durante nuestra vida, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Podrían algunos de estos patrones epigenéticos, inducidos por nuestro estilo de vida o nuestras experiencias, llegar a transmitirse a la siguiente generación? Esa es, sin duda, una de las fronteras más fascinantes y complejas de la investigación actual. La posibilidad de que ciertas memorias epigenéticas de nuestras vidas puedan influir, aunque sea sutilmente, en la salud o características de nuestros descendientes, la llamada herencia epigenética transgeneracional, plantea preguntas biológicas, éticas y sociales profundísimas. Desde luego. Un terreno apasionante para seguir explorando, sin duda.